Secretos de guerra espiritual para vencer en los últimos tiempos. Claves bíblicas para la victoria final. ¿Sabías que hay una guerra espiritual invisible que está intensificándose en los últimos tiempos? Las batallas que enfrentan no son solo físicas. La Biblia revela secretos poderosos para vencer en la guerra espiritual y vivir en victoria. Descubre cómo proteger tu vida con la armadura de Dios, usar la oración como tu arma más poderosa y resistir los ataques del enemigo. Este no es solo un desafío, es una batalla por tu fe y tu destino eterno. ¿Están listos para luchar y ganar? Aprende más sobre los secretos de la guerra espiritual para los últimos tiempos. Tu victoria empieza ahora. La guerra espiritual es un tema clave en la Biblia y especialmente relevante para los últimos tiempos. A continuación te presento algunos secretos de guerra espiritual basados en las Escrituras, que son vitales para la victoria en este tiempo final. Número 1. Conocer la verdadera naturaleza de la batalla. La guerra espiritual no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales malignas. La Biblia enseña que el enemigo es Satanás y sus huestes, quienes buscan engañar, destruir y oponerse a la obra de Dios. Es fundamental entender que nuestra lucha es espiritual y no terrenal. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Número 2, vístase con la armadura de Dios. Pablo enseña en Efesios 6 sobre la armadura espiritual que todo creyente debe portar para resistir los ataques del enemigo. Cada pieza de la armadura tiene un propósito específico para protegernos y mantenernos firmes en la fe, como el casco de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Efesios 6:13 al 17. La armadura de Dios incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Número 3, la oración como arma clave. La oración ferviente y constante es una de las armas más poderosas en la guerra espiritual. A través de la oración los creyentes pueden interceder, buscar la voluntad de Dios y obtener fortaleza para resistir al enemigo. Jesús mismo enseñó a sus discípulos a orar para no caer en tentación y ser fortalecidos. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Número 4, confiar en el poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la fuente de victoria sobre Satanás y sus obras. En Apocalipsis se describe que los creyentes vencerán al enemigo por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. La sangre de Jesús nos limpia, nos redime y nos otorga autoridad sobre el poder del maligno. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Número 5, el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada espiritual que puede derrotar los engaños y mentiras del enemigo. Jesús, durante su tentación en el desierto, usó la Escritura para resistir a Satanás, declarando lo que está escrito en la palabra. El conocimiento y la proclamación de la Biblia es esencial para desarmar las tácticas del enemigo. Mateo 4:1 al 11. Jesús repele las tentaciones de Satanás usando las Escrituras. Número 6. Resistir al diablo y mantenerse firmes. Santiago aconseja a los creyentes que deben someterse a Dios y resistir al diablo con la promesa de que el enemigo huirá. La resistencia implica mantener una vida de santidad, fe y obediencia, sin dejar que el enemigo encuentre terreno para operar. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Número 7, fortalecerse en el Señor y en su poder. En los últimos tiempos el poder humano no será suficiente para enfrentar las fuerzas del mal. Es esencial depender del poder de Dios. Pablo exhorta a los creyentes a ser fortalecidos en el Señor, recordando que la victoria espiritual se encuentra en su poder, no en nuestras fuerzas. Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Número 8, ser sobrios y vigilantes. Pedro advierte a los creyentes a estar sobrios y vigilantes, porque el diablo, como un león rugiente, busca a quien devorar. La vigilancia espiritual es esencial, especialmente en estos últimos tiempos, cuando las trampas y engaños del enemigo serán más intensas.
La sobriedad espiritual implica mantenerse enfocados en Dios y no caer en distracciones o engaños. 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Número 9. Andar en la luz y evitar la oscuridad. La Biblia enseña que los creyentes son hijos de la luz y deben andar en la luz, evitando las obras de las tinieblas. En los últimos tiempos, el engaño del enemigo intentará atraer a muchos a la oscuridad, pero aquellos que permanecen en la luz de Cristo no serán fácilmente derrotados. Efesios 5:8 al 11 dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Número 10, permanecer en la fe y no desmayar. Jesús enseñó que en los últimos tiempos la fe de muchos se enfriaría, pero aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. La guerra espiritual implica no rendirse. Incluso cuando las circunstancias sean adversas, mantener la fe en Dios, confiando en sus promesas, es esencial para la victoria final. Mateo 24:12 al 13 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Estos principios bíblicos son esenciales para enfrentar la guerra espiritual en los últimos tiempos, ayudando a los creyentes a mantenerse firmes y victoriosos en medio de los desafíos y pruebas que se avecinan. La guerra espiritual es real y su intensidad solo aumentará en los últimos tiempos. Las Escrituras nos han dado las claves para vencer, pero la victoria no llegará sin lucha. Ahora más que nunca, cada creyente debe estar preparado, revestido con la armadura de Dios y listo para resistir al enemigo. La pregunta es: ¿estás dispuesto a pelear por tu fe? No es momento de ceder ni de retroceder. Es el momento de levantarse, orar y mantenerse firmes en la verdad. Tu destino eterno está en juego y la batalla ya ha comenzado. ¿Estás listo para vencer? Déjanos tus opiniones y comparte este mensaje con tus hermanos y amigos. Y recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. Bendiciones.